Objeto. SCP-019. Jarrón de los monstruos. Clasificación. Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-019 debe estar colocado sobre una rejilla amplia, en una habitación de 3 metros por 3 metros por 4 metros, hecha de concreto reforzado, equipada con un incinerador. La habitación se mantiene a 0 grados Celsius, mientras el incinerador no esté activo. Se utilizará una cámara de observación dividida por una ventana de vidrio, para la constante vigilancia de SCP-019, y cuando los entes de SCP-019-2 sean avistados, el incinerador debe activarse. En caso de un brote de SCP-019-2, las armas de fuego normales tienen éxito en la eliminación de los entes de manera individual, aunque en el caso de un brote de enjambre, los lanzallamas pueden ser más eficaces. SCP-019 debe mantenerse en posición vertical todo el tiempo. Descripción. SCP-019 aparenta ser un jarrón muy grande de cerámica, de 1,8 metros de diámetro en la boca y 2,4 metros de altura. El estilo y la decoración indican que fue creado en la Grecia clásica, aunque es imposible dar un dato concluyente, ya que la superficie es totalmente irrompible mediante cualquier medio conocido. Si se descubre un método exitoso, SCP-019 será destruido. Periódicamente, entes surgen de SCP-019. En conjunto, son conocidas como SCP-019-2. Los entes varían en diversos aspectos, pero tienden a ser pequeños, vagamente humanoides, aunque algunos podrían tener características animales, y extremadamente hostiles. Con frecuencia, eligen atacar con los dientes o garras. Aunque bastante frágiles, y, sorprendentemente, inflamables, son bastante fuertes y en gran número representan una amenaza considerable. Cuando se mantienen en 0 grados Celsius y totalmente en reposo, los entes saldrán de SCP-019 a una tasa aproximada de un ente por hora. Los siguientes eventos son conocidos por afectar el ritmo de manifestaciones de SCP-019-2. Movimiento de SCP-019. Amenaza a SCP-019. Temperatura extrema en cualquier dirección. Cambio repentino en el ambiente, en general, introducción de objetos u organismos al interior de SCP-019, conocidos por causar una reacción de inundación. Características que pueden o no influir en el ritmo de manifestaciones de SCP-019-2. Presencia de vida humana cerca de SCP-019, patrones climáticos actuales. Individuos específicos cerca de SCP-019, algunas personas parecen afectar el ritmo de apariciones de SCP-019-2 más drásticamente que otros. Además, al introducir algo o inclinar SCP-019 se creará una reacción como si previamente estuviera llena de entes SCP-019-2, aunque los observadores que vean SCP-019 desde arriba simplemente notarán un agujero oscuro. Debido al ritmo de producción de SCP-019-2, cuando se altera el objeto, se dificulta la medición de la cavidad interna, pero se sospecha que no corresponde con las medidas exteriores. Anexo. Documento SCP-019-2-A. Notas acerca de SCP-019-2, como afirman la Dra. Light y el Dr. Vaux. Fecha. Un espécimen de SCP-019-2 fue retirado de la cámara de contención y se mantuvo en un cerco reforzado, provisto con agua y pollos vivos como alimento. El ente hizo vocalizaciones tranquilas, continuas y confusas, y se determinó fonéticamente similar a los antiguos lenguajes helénicos. Aunque se desconoce la razón de ello, se sigue considerando que el ente no es más inteligente que los animales. El espécimen solo sobrevivió menos de 48 horas, y una disección reveló una anatomía consistente en un nivel celular con biología normal, pero con una estructura musculoesquelética extremadamente inestable. Otras anomalías notables incluyen un sistema respiratorio inestable, sin ningún tracto digestivo, y prácticamente sin otros órganos internos. Todos los demás entes capturados tienen patrones similares de comportamiento y extinción. Nota. Parece que los entes SCP-019-2 no estaban destinados a vivir por cantidades significativas de tiempo fuera de SCP-019. Dr. Vaux. Fecha.
La unidad de contención fue ligeramente dañada tras una exposición prolongada de un ente SCP-019-2, perdido por el equipo de vigilancia debido a una transparencia parcial. Esto no se había observado en SCP-019-2 antes. Los equipos de vigilancia continuarán reportando más anomalías. Fecha. Los equipos de vigilancia informan que actualmente, algunos especímenes de SCP-019-2 parecen ser significativamente más resistentes a la incineración que los demás. Se ha planteado la hipótesis de que es un mecanismo de defensa por parte de SCP-019. Fecha. La mayoría de los especímenes de SCP-019-2 son ahora resistentes casi en su totalidad a los efectos del incinerador. Se está considerando usar un baño de ácido en lugar de la incineración. La evolución de SCP-019-2 está siendo estudiada, y puede ser una evidencia de la capacidad de sentir de SCP-019-2.